Bueno, iniciamos. Ahora sí. Vamos, pues, desde los primeros ejercicios, viendo uno por uno. Bueno. A ver, en el primero no creo que haya tanto problema. Solo es demostrar que la distribución binomial es miembro de la familia de la clase AB0. Entonces justo tienen que ver que se puede que se cumple esta relación, ¿no? PK entre PK menos 1. PK entre PK menos 1 es igual a A más B entre K. Y en el caso de la binomial, la constante A, si no mal recuerdo, es menos Q entre 1 menos Q. Y la B es, creo que N más 1 por Q entre 1 menos Q. En el ejercicio 2, por ahí creo que tenían varias dudas, pero este ejercicio es muy sencillo si toman en cuenta esta relación, o si no, esta relación K por PK entre PK menos 1. Más bien esta relación, o este cociente K por PK entre PK menos 1. K por PK entre PK menos 1 sale fácil de esta igualdad. Solo despejo y voy a tener que, justo este cociente va a ser igual a que es igual, y me fijo en los tres modelos, ya sea binomial, Poisson o binomial negativa. Dependiendo de los valores que tenga aquí, de A y de B, voy a poder identificar rápidamente cuál es el modelo junto con su parámetro, modelo discreto junto con su parámetro, y estimar fácilmente, bueno, más bien calcular fácilmente el valor de la probabilidad evaluada en 4. ¿Vale? En el 3 no creo que haya problema, solo hicimos ejercicio en clase sobre esto mismo. Calcular los primeros 4 valores para el caso 0 truncado y 0 modificado. En el ejercicio 4, ¿tienen alguna duda en ese ejercicio? En el 4, ¿qué tienen que hacer? Les dan dos productos, que es el tipo A y tipo B. Entonces el tipo A tiene deducible. Vamos a ponerlo aquí. A tiene deducible. Y el B tiene el límite de póliza. El límite de póliza que les dan ahí es 12,000. Y también les dan que X es Pareto. Es Pareto de tipo 1, con alfa igual a 7, teta igual a 9,000. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que igualar para calcular D, de modo, bueno, ¿pero qué van a igualar? Pues las pérdidas esperadas. Entonces van a trabajar con la variable L, que es la de pérdida. Que en el caso del producto A, su esperanza se vería como esperanza de, vamos a ponerle A menos D, esperanza A menos D más. Y en el caso del producto B,
sería la esperanza de, es de X, no es de A, es de X. Esperanza de X menos D más, y en la otra es la esperanza de X mínimo 12,000. Estamos trabajando con la de pérdida, YL, entonces es calcular estas dos esperanzas. Ya que las calculamos, las igualamos y despejamos el valor de D. D a que es igual. ¿Sí? ¿Qué más? En el inciso 5 está fácil, ¿no? Tenemos un modelo exponencial. Ah, no, de hecho este no lo vemos porque creo que lo resolvimos en clase. Si no mal recuerdo. Sí. El 6. En el 6 son varias cosas. Igual tenemos aquí una variable que se distribuye exponencial con medida 1250, y esta es la variable que modela el costo total por uso de sala de rayos X. Nos dan un deducible de 150 por el uso de la sala y queremos calcular tasa de eliminación de pérdida. A ver, por aquí dijeron algo. Sí, ahorita damos el quinto. Estamos con los primeros ejercicios. Bueno, entonces hay que calcular tasa de eliminación de pérdida. Ustedes ya saben cuál es la tasa de eliminación de pérdida. X mínimo 150 entre la esperanza de X. Y explicarla. En el inciso A. En el inciso B se impone un deducible de 150. Entonces aquí ya tenemos 150, un límite de póliza de 10,000 y factor de coaseguro del 75. Van a calcular cantidad de reclamación esperada por el evento de pérdida y por pago. Entonces van a calcular esperanza de YL, esperanza de YP. Con estas modificaciones ya vimos también cuáles son estas, cómo se definen estas esperanzas. Y en el inciso C pues van a agregar un factor de inflación del 7%. Entonces pues se le agrega esta modificación y de nuevo van a calcular esperanza de YL y esperanza de YP. Va. Ahora en el 7. En el 7 y en el 9 hay que ocupar aproximación normal. De hecho, pues ahorita solo hemos definido modelos de pérdidas agregadas, en especial el del modelo colectivo, y hecho algunos ejercicios de calcular esperanza y la varianza. Ya sabemos cómo calcularlas. El siguiente tema lo vamos a ver ya en las siguientes clases, es estimar justo esta distribución. Es muy difícil encontrar la distribución exacta de estas pérdidas agregadas. Entonces lo que se hace es estimar, y la forma más fácil de estimar esta pérdida agregada es ocupar aproximación normal, haciendo uso del teorema central del límite. Y en este caso les piden que la probabilidad de que mi pérdida agregada sea mayor a 1.2 por la esperanza de S, esta probabilidad tiene que ser del 10%, entonces sería 0.10. Y ya ustedes, ya sabemos cómo calcular esperanza, varianza, van a por aquí restar esperanza, dividir entre desviación estándar e igualar al cuantil, y al final despejar. Despejar de la n, que sería calcular el mínimo número de computadoras que debe de haber para evitar que se tenga que contratar la cobertura de mantenimiento. En el inciso, o no, más bien en el ejercicio 8, ¿qué tenemos que hacer? ¿El 8 ya lo tienen?
Bueno, lo vemos. El ejercicio 8. A ver, por aquí escribieron algo. Va, en el ejercicio 8, ¿qué hay que hacer? Nos dicen que hay un deducible de 10,000 y se incrementa el deducible de modo que la mitad del número de pérdidas incrementa el nuevo deducible como incrementó el antiguo deducible. Entonces hay que determinar un cambio porcentual en el costo esperado por pago cuando el deducible es incrementado. Aquí tienen varios datos, que es la esperanza del mínimo entre X y 10,000, 15,000, 22,500 y 32,500. Entonces, si yo tengo un deducible ordinario por pérdida de 10,000 y me voy a fijar en este valor de la esperanza del mínimo entre X y 10,000 y hay un nuevo deducible que se incrementa de modo que la mitad del número de pérdidas incrementa el nuevo deducible como incrementó el antiguo deducible. Con este dato, justo con la función de distribución, nosotros vamos a poder identificar cuando el número de pérdidas se reduce. Si yo tengo por aquí una f de x, que sería la probabilidad de que x sea menor a x de 0.60, entonces justo el contrario, que sería la de supervivencia, que x sea mayor a x es igual a 0.40. Entonces justo esta pérdida es la que se tiene cuando hay un deducible de 10,000. Esta pérdida, en este caso, ¿cómo se llama? Las pérdidas son del 40%. Entonces, si quiero que se disminuya el número de pérdidas a la mitad, tengo que hacer esto 20%. Entonces me voy justo de hecho aquí e identifico qué valor hace que el número de las pérdidas se reduzca a la mitad y pues es el X igual a 22,500. Ese sería nuestro deducible nuevo. Ahora, ¿cómo determino el cambio porcentual? Ustedes el cambio porcentual lo pueden calcular como... y vamos a denotarlo como delta de porcentaje es igual a un cociente. Y no se los escribimos como hint, pero aquí se los doy. Es la esperanza de x menos la esperanza de x mínimo de 2 dividido entre la de sobrevivencia evaluada entre 2 menos la esperanza de x menos la esperanza de x mínimo de 1 dividido entre s de d1. D1 es el deducible original, que es el de 10,000, y de 2, 22,500. Todo esto dividido entre este mismo, el de acá. La esperanza de x menos la esperanza de x mínimo de 1 entre s de d1. Entonces, por ahí anótenlo. Este sería el cambio porcentual. Bueno, ¿cómo podrían calcular el cambio porcentual? Y bueno, ya les dije cómo identificar el deducible de modo que se cumpla lo que aquí les dice, ¿no? Que la mitad del número de pérdidas incrementa el nuevo deducible como incrementó el antiguo deducible. ¿Qué más? Nos pasamos ahora sí al ejercicio 9. Que en el 9 igual tienen que ocupar aproximación normal para calcular aproximación normal para calcular cierta probabilidad, ¿no? Que es la que en un enfoque agregado, aquí nos habla de modelo de pérdidas agregadas, el paciente exceda 2,000 en gastos. No creo que haya tanto problema. Nos vamos al ejercicio 10. En el ejercicio 10, ¿qué tienen que hacer? Y esto lo hicimos en clase, alguno similar. Les dan el número de
bueno, el modelo de número de reclamaciones, que es binomial negativo, y les dan también el modelo para las pérdidas, que es Pareto de tipo 1. Tienen que ver el efecto que tiene sobre las frecuencias el imponer un deducible de 4.500. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Se acuerdan que nosotros definimos algo que se llamaba NU, que es la probabilidad de que la pérdida resulte en pago? Entonces, esta NU es igual justo la probabilidad de que X sea mayor al deducible, que es de 4.500. Y también se demostró que al agregar un deducible, la distribución de frecuencias sigue perteneciendo a la misma familia y solo cambian sus parámetros. Por ejemplo, si yo tengo que mi número de frecuencias se distribuye binomial con ciertos parámetros R y beta, al agregar un deducible N estrellita o ND, se va a seguir distribuyendo binomial, pero con nuevos parámetros. Creo que el R no cambia, pero el beta sí cambia, y para ello por ahí tenemos unas tablitas que sí, están las notas, la tabla yo se las puse de cómo se modifican los parámetros, que sería el beta. El beta tenía una expresión que involucraba pues justo esta probabilidad no, ¿vale? Y ya que encontraron la nueva distribución, pues hay que graficar la distribución binomial, cómo se ve, sin deducible, y cómo se ve con deducible. Cómo se ve con deducible. Que en teoría debería de verse así, ¿no? Probabilidad más mayor, o que se acumula más, cercana alrededor del 0 en los primeros valores, al contrario de la distribución original, ¿no? Si agregamos un deducible, el número de reclamaciones disminuye. Hicimos algún ejemplo en clase de esto. Por ahí en su código de R lo checan. Ahora sí, en el ejercicio 11. En el ejercicio 11, ¿en qué tienen duda? Yo tengo duda, bueno, o sea, ya lo metí los datos, lo hice la distribución y todo, y pues me sale que la distribución se parece una ecuación, pero al meter, bueno, al querer hacer la prueba de, no, la prueba de su cuadrada, Sí. o sea, me sale el p-value como NA, entonces ya no entiendo por qué. Porque, o sea, como por lo mismo de que tiene un cero, o sea, en el 4 tiene un cero y en adelante pues es cero, ¿no? Según yo, por eso no puede ser cero truncada, ¿no? A ver, en el ejercicio 11, ustedes lo primero que me imagino que ya hicieron es graficar, ¿no? K por PK entre, no creo si era PK entre PK menos 1, graficar K contra K por PK entre PK menos 1, si no mal recuerdo. Y ya que lo graficaron, ustedes se tenían que fijar en la tendencia que seguían los puntitos. Que si tomaban una forma así, creo que era binomial negativo. Si tomaba una forma así, binomial. Y si tomaba una forma horizontal, ahí más o menos era Poisson, ¿sí? Entonces, primero se fijaron en eso. Y pues esto justo les dio como que una idea de qué modelo ajustar. Ajá. Entonces, ¿cómo van a ajustar ese modelo? Pues ya sea que estimen los parámetros, ocupando, podría ser, nosotros en clase vimos algún ejemplo y ocupamos la misma fit-dist, le pasamos los datos, no, pero sí hay un problema, tenemos un problema porque aquí los datos están agrupados. Entonces, ¿ustedes cómo estimaron los parámetros? Porque eso es lo que hay que hacer después de graficar. Grafico, ya identifiqué qué modelo podría ser, digamos binomial negativo, y luego ajusto parámetros. Entonces, por ejemplo, si es binomial negativo, el estimado de R, ¿cuál es?
el estimado de beta cuál es. Y ya que tengo estos, ahora sí realizo prueba de hipótesis. ¿Qué prueba de hipótesis es recomendable? Pues la G cuadrada. Ya que tengo estos parámetros, ¿cómo calculo el estadístico G cuadrada? Que es la suma de los OIs menos 6 al cuadrado entre EI. Y en R se puede hacer esta prueba G cuadrada con la función chis.test. Esta función recibe, a ver otro color, recibe, si no mal recuerdo, recibe las observaciones, sí, las observaciones, el vector de observaciones que sería este. Vamos a ponerle OI. Y recibe también las probabilidades PI, que estas son las probabilidades bajo la hipótesis nula, la probabilidad de que haya un 0, de que la variable tome el valor de 0, asumiendo que hay una distribución binomial con estos parámetros. La P1, P2, P3, P4 y aquí tenemos ceros, entonces creo que se quedaría hasta 3, pero justo estas probabilidades PI tienen que sumar 1, tienen que sumar 1. La suma tiene que ser igual a 1. Entonces, ¿cómo le hago? Calculo la probabilidad en 0, con binomial negativa, probabilidad en 1, probabilidad en 2, y la última que sería probabilidad en 3. Esta me la tomo como 1 menos la suma de los PIs anteriores, de modo que estas probabilidades sumen 1. Si no va a tronar la prueba. Ya les pasamos los observados y las probabilidades. Y ahora sí, pues obtenemos pues el resultado, ¿no? Que sería el valor del estadístico, que de hecho el estadístico se compara contra una G cuadrada, si no mal recuerdo, en este caso sería con 3 grados de libertad, que sería el cuantil, cuantil.95 o cuantil 1 menos alfa. Y ya de ahí deciden si rechazan o más fácil nos fijamos en el p-valor. El p-valor tiene que ser mayor a alfa para poder aceptar que nuestra distribución justo es esta que estimamos. ¿Vale? Pero entonces, según yo, y no sé si ustedes ya lo intentaron, según yo, este modelo sí es binomial negativo. Binomial negativo con parámetros R y beta. Entonces hay que encontrar cuáles son o cómo estimar estos valores de la distribución binomial negativa. ¿Y cómo los podríamos estimar? Según lo que vieron en inferencia, el parámetro beta se puede estimar como la varianza entre la esperanza de mi n, esperanza de n, y el valor de r es la esperanza de n al cuadrado entre la varianza menos la esperanza de n. Ajá, sí, es eso. ¿Y cómo calculo? Necesito la varianza de n y la esperanza de n también, y esto se ve desde estadística 1 o en la prepa, se ve cómo se calcula la esperanza para datos agrupados. Si yo tengo datos agrupados, recuerden que estos son datos agrupados. ¿Es la suma de qué? Pues me sumo todos estos y los divido en 306,000. Y la varianza, ¿cómo la calculo? Igual voy a estar sumando. Voy a estar sumando esta 0 menos 0, sería la i menos la esperanza al cuadrado. Cada uno de estos sumandos los divido entre mi frecuencia absoluta, que sería 96,000, en este caso 978 para el primer término, y aquí tengo un 0, más 1 menos la esperanza de n al cuadrado sobre 9240 más, etcétera.
Y ya que tengo todos estos sumandos, al final divido entre el total, que es 106.965. Pero chequen ustedes cómo pueden calcular varianza y esperanza para datos agrupados, porque los necesitan para estimar estos parámetros. Ya que estimamos los parámetros, ya los tenemos, entonces ahora sí calculamos las probabilidades y lo pasamos a un chis.test. Entonces, según yo, debería de ser binomial negativo este modelo, binomial negativo con parámetros R y beta. ¿Alguna duda? Me parece que no. Vale. En el chat también te preguntaron un poco por el 2, no sé qué duda viene ahí. El 2 hace rato lo vimos, de hecho está muy fácil. O sea, solo tienen que hacer por ahí un despeje. No sé si no habían llegado en ese momento, pero en el 2, a ver, que por aquí está. Tienen que fijarse en este K por PK entre PK menos 1. De aquí, de esta expresión, ustedes pueden despejar, obtener de un lado K por PK entre PK menos 1. De hecho, si despejan, solo les queda el 2. Entonces, K por PK entre PK menos 1 es igual a, si no mal recuerdo, más B por K. ¿Cómo era? Más B. Sí, más AK más B. Algo así. AK más B. Disculpa, y para ese ejercicio también se puede ocupar la otra expresión que nos diste, que sería sin la K multiplicando y que es la B está dividida entre la K. ¿Y se puede también en otra expresión? Sí, 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 sí. Sí, se puede. Sí, pero les digo que les sale más fácil. O sea, si despejan de aquí, van a obtener aquí que esto es igual a 2. Entonces, K por PK entre PK menos 1 es igual a... ¿Dónde está? Aquí lo ponemos. AK más B. Si tengo un 2, entonces, ¿qué concluyo de aquí? Piensen en eso, en esta expresión. ¿Qué más? Bueno, ahora sí continuamos con el ejercicio, el 12. A es en R y 12B a mano. El B sí es a mano. En el A les pido pues graficar densidad original contra modificada y comparar. Entonces pues esto justo se hace en R. En el 12 también querían por ahí hints que no podían calcular la esperanza o algo así. Me dijeron. En el... Ay, no quise. Ah, ya. Bueno, en el 12, en el primero, eh, tenemos dos modelos y hay que modificar esas coberturas agregando límite de póliza. Entonces, si agregan límite de póliza, la Y L se va a ver como el mínimo entre X y U para los dos casos, ¿sí? Asumiendo que uno se distribuye uniforme y otro exponencial. Entonces, pues hay que calcular, ahí lo que tienen que hacer a mano es calcular esperanza de YL y esperanza de YP. Ajá, y en clase, sí, en clase, nosotros, de hecho, calculamos las expresiones
para la esperanza del mínimo entre X y U en los dos casos, uniforme y exponencial. Por ahí chequen sus notas, si tenemos estas expresiones, ya están calculadas las integrales, ya solo es sustituir. Lo de encontrar densidad, distribución y esperanza para las variables YL y YP, como hint les puedo decir que la YL y la YP de hecho van a ser la misma, porque la variable justo es la misma al agregar un límite de póliza. Si van a ser la misma, entonces pues solo tienen que argumentar porque son la misma, variable aleatoria y pues calcular esperanza, varianza y la densidad y distribución. Que bueno, la densidad y distribución también por ahí pusimos expresiones generales. ¿Cómo se veía densidad y distribución cuando se agrega un límite de póliza? Y lo de graficar densidad original y modificada, esto lo van a hacer con la función aggregate_dist. ¿Es forzoso hacerla en R, la gráfica, o se puede hacer en otro? Bueno, da más como mandar la captura, bueno, de la gráfica y ya, o si se necesita el código. No, solo gráfiquenla, como quieran. Sí, como quieran, gráfiquenla. Pero les digo que es fácil graficarla con aggregate_dist, porque aquí en aggregate_dist le paso mi modelo, que sería de exp, y le paso la modificación u igual a 4500. Y luego ya hago un plot de mi objeto. Acuérdense que este es un objeto de K evaluado en dexp con el parámetro teta igual a 5000. Y ya se grafica. Y pego la otra, que es la original. Pero como quieran. Si no es necesario hacerlo en error. Entonces en el 12 pues van a tener que hacer lo mismo en los dos casos. En el caso de la uniforme y de la exponencial. En el inciso B, aquí van a calcular el valor del deducible si les dan que la esperanza es de la variable de pérdida es 32 y de la variable de pago es 32. Cuando se agrega un deducible, las variables de pérdida y de pago sí son diferentes. Entonces la YL es igual a X menos D más y la YP es igual a X menos D más, ¿cómo era? X menos D más, dado que X es mayor a D, si no mal recuerdo. Y la esperanza es diferente, ¿no? La esperanza de YL es igual a cierta expresión, igual ya lo tienen por ahí, de YL. Y la esperanza de YP es igual pues a la esperanza de YL, la que tenía arriba, dividida en la S de D. ¿Qué más? Entonces, pues tienen que justo calcular, ya tenemos la expresión para estas esperanzas, esperanza de YL y esperanza de YP en términos de D, y de aquí pues van a despejar el deducible. ¿A qué es igual el deducible si mi esperanza es igual a esto? ¿Y a qué es igual el deducible si mi esperanza es igual a 32? Bueno, son variables diferentes, entonces les debería de salir un deducible distinto para cada uno de los dos casos. Disculpa, y ahí en el subíndice, el signo más, ¿qué significaba? Ahí donde dice YL, X menos D más, ¿qué significa? Esta es la condicional, de hecho aquí creo que le escribí mal la YP, pero la condicional es que este es igual a X menos D, dado que X pasa el valor de D. Acuérdense que esta es una condicional que no está definida en 0. Más bien esta sería la P. Ajá, esta sería la P. Es la que no está definida en 0. Vale, gracias. Sí, por ahí chequen sus notas, esta definición sí la tenemos. Esta solo es notación, X menos D más.
¿Y qué más? ¿En el 12 tienen alguna duda? Por ahí creo que no, no sé si no contestaron. 12 en R, pues el 12 como dijimos podría resolverse en R solo para al momento de graficar la densidad original contra modificada para cada uno de los dos casos. O si no, pues como quieran, la pueden graficar incluso a mano, pero que se vea bien. Y en el B, pues ese sí es a mano. En el 13 sí es totalmente, bueno, hay que comparar densidad y distribución en R, igual vimos ejemplos en clase, ocupando función agregatista. Solo es pasarle el modelo Pareto de tipo 1 para los dos tipos de variables de pérdida y de pago, con estas modificaciones: deducible 120, límite de póliza de 1000, coaseguro del 80% e inflación del 5%. Van a graficar densidad 1 contra densidad 2, que sería la original contra la modificada, y igual la distribución. Y lo de encontrar densidad, distribución y esperanza, eso sí es a mano. Ya por ahí tenemos las expresiones generales para densidad, distribución y esperanza cuando se agregan estas 4 modificaciones. ¿Va? Entonces, ¿cómo van con la tarea? ¿Sí la terminan para el sábado? Quién sabe. Estamos confiando en que, pues, tal vez sí, pero no sé. ¿Cuántos ejercicios van? Apenas la van empezando, necesitaban esta clase para empezarla. Ajá. 2, ¿por qué llevan 2? Son 13. 3. Vale, bueno, entonces, ay, no sé. Podría darles clase de dudas. Tal vez el sábado en la mañana. Si es que tienen dudas, si no, pues ya nos vemos hasta el siguiente jueves. ¿Cómo ven? El sábado temprano, pero espero que ya lleven la mayoría de los ejercicios. Me voy a conectar, yo creo que como a las 10, como a las 10 tal vez. Sí, como a las 10. Se los, se los escribo de una vez. Clase de dudas el sábado a las 10 de la mañana. Y ya. Bueno, si no tienen más dudas, ya la siguiente clase continuamos con esto de las estimaciones, aproximaciones, métodos de aproximación de las pérdidas, de la pérdida agregada. Vamos a ver vamos a ver varios métodos y su implementación en R. Pero eso pues ya sería tema para la siguiente tarea.
¿vale? Bueno, entonces nos vemos el sábado, chicos. Gracias, Bonnie, hasta luego.